Rachel McLean, Child Psychology graduate of the University of Oxford. Today, we present an experiment conducted at Primary with the collaboration of Amber Widover, expert educator working with children and adolescents. Hola, mi nombre es Amber Widover y esta investigación durará 3 meses y se centralizará en los principios de un conocimiento pertinente con respecto a los 7 saberes para la educación del futuro. A continuación, junto a la psicóloga Rachel McLean, observaremos 3 formas distintas de transmitir un conocimiento focalizado en un estudiante de educación primaria. Muy buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Hoy aprenderemos sobre el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Bueno, este es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos, por medio del diálogo entre personajes. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca las manifestaciones teatrales. Ahora vamos a realizar una actividad y debes buscar en tu tablet una obra dramática. Y esta debes explicarla brevemente acá adelante, identificando aquellos personajes y la temática de la obra en particular. Y bien, alumna, ¿qué es para ti el género dramático? El género dramático para mí es una representación de un conflicto o algún episodio de la vida de los seres humanos que se representa mediante el diálogo, siempre con audiencia y cosas así, fue lo que aprendí este mes. Como por ejemplo una obra como Romeo y Julieta, eso es más que nada. Muy buenas tardes, alumnas. Buenas tardes. Hoy aprenderemos sobre el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de un diálogo entre los personajes. Es importante decir que este género dramático nace en la Edad Clásica, especialmente en Grecia, o sea, en Europa Occidental. Aquí es donde se realizaban representaciones teatrales que abordaban el culto a las divinidades. O sea, primeramente tenemos que decir que se realizaron cultos sagrados en estas obras a lo que era el dios Dionisio. Y este dios era el dios del vino y la alegría, para que lo apuntes. Podemos decir que también aquí nace lo que es la comedia y la tragedia. Vamos a realizar una actividad y necesito que tú busques un fragmento de una obra dramática de la Edad Clásica y el fragmento puede ser del inicio, desarrollo o desenlace del conflicto. Y debes sobre todo representar los elementos físicos y artísticos de la escenografía. ¿Qué usaban los griegos? Por ejemplo, una máscara, la túnica, la música, entre los diversos elementos artísticos que ellos usaban. Alumna, ¿qué es para ti el género dramático? El género dramático es una representación de un conflicto o algún drama que viven los seres humanos y se representa a través del diálogo, siempre en una puesta en escena. Esto nace en Grecia y bueno, en Grecia, en Europa Occidental, donde los antiguos griegos hacían esto para hacerle un culto a sus dioses. Entonces ellos usaban unas máscaras grandes y que pesaban mucho para que la gente pudiera observar cuáles eran los rasgos, las emociones que tenían los distintos actores. Era muy significativo eso porque igual era un trabajo muy arduo el peso que tenían las máscaras. También puedo decir que, bueno, más que nada eso, que el contexto histórico del teatro de hoy en día tiene que ver mucho con el legado griego. Buenas tardes, alumnos. Hoy aprenderemos sobre el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Bueno, este es aquel que se representa en algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos, siempre por medio de un diálogo entre personajes. Es importante decir que el género dramático nace en la Edad Clásica, donde las manifestaciones teatrales iban específicamente hacia el culto a las divinidades de la época. Es importante decir también que durante la Edad Clásica nace la comedia y la tragedia. Vamos ahora a interactuar un poco y necesito que me digas, ¿cómo es el teatro hoy en día? ¿Qué crees tú? Creo que se ha desvalorizado el teatro un poco
porque no, que yo sepa, no es algo así como que se difunde en masa y que la gente esté expectante y ansiosa por ir a ver una obra teatral. De hecho, yo misma no conozco el teatro, de hecho nunca he ido y si lo he visto ha sido por la tele solamente. Nunca has ido entonces. ¿Qué crees tú entonces que hoy es tan valorizado? Por ejemplo, ¿crees tú que hoy en la sociedad se valoriza como la clásica, como lo conversamos? No, porque como usted dijo con respecto al teatro en Grecia, ellos lo hacían como culto a sus divinidades, pues entonces tenían todo un tema religioso. Me imagino que era muy importante para ellos el tema de la religiosidad, y de hecho ya de hacer un teatro a sus dioses. Entonces claro que ahí se propagaba mucho más lo que es la vida teátrica. Aquí no, ahora mismo en esta sociedad actual no pasa eso. Ni siquiera sé dónde están los teatros ubicados. Bueno, de eso mismo se trata lo que vamos a realizar. ¿Qué te parece si en la siguiente clase asistimos a un teatro y realmente vamos a poder retroalimentarnos y conocer en pleno contexto lo que es el género dramático? ¿Qué es para ti el género dramático? El género dramático, bueno, por lo que aprendí, es una puesta en escena de uno, dos o más actores que interpretan su vida cotidiana a través del diálogo. Puede ser un conflicto, algún drama. Y bueno, la idea de esto es que nace en Grecia antigua, ¿cierto? Es el contexto histórico que tiene el género dramático, donde los actores usaban una máscara bien grande para representar las escenas teatrales y bueno, era un culto a los dioses, ¿ya? Para eso se hacía, y ahora mismo ellos nos dejaron ese legado que hoy en día se usa, aunque en la actualidad no tanto como antes, que era no sé, súper suntuoso representar, que los actores representaran a los dioses en el teatro. Ahora mismo no, de hecho no se conoce mucho el teatro, más el cine y la televisión lo que se ve, pero tuve la oportunidad de ir con mi profesora a un teatro aquí en Valparaíso, el cual, claro, la arquitectura que tenía era muy similar a la de la antigua Grecia, ¿cierto? Donde era semicircular y la acústica con la visión se ve muy favorecida en ese tipo de arquitectura del anfiteatro, así que por eso que se usa todavía. Bueno, fue una muy bonita experiencia y fue que hoy en día no se incentive este arte. Al finalizar el experimento pude observar que a medida que se integran todos los elementos que influyen en el aprendizaje, se produce un mayor saber en el estudiante, cosa que mi experiencia como psicóloga infantil lo comprueba. What do you think? Pienso que es importante ver los elementos como un proceso que debe ir avanzando a medida que se enseñan las materias. Es decir, integrar la contextualización interdisciplinaria y lo cotidiano, para así lograr una inteligencia general en nuestros alumnos.